todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. La gente educa para la competencia. Y este es el camino de cualquier guerra. Cuando eduquemos para cooperar y ser solidarios, ese día estaremos educando. Esto lo dijo María Montessori. Y por amor, el amor, desde la mirada sistémica, siempre es lo que habilita todas estas dinámicas, pero puede ser un amor ciego. Entonces, un amor ciego, es decir, repetir la historia de nuestros padres o de nuestros abuelos, porque no estamos ocupando nuestro lugar o porque no estamos conscientes de la historia, y hay una parte del sistema que dice, bueno, ¿qué hacemos con esto que está tapado, que está excluido? ¿Cómo lo mostramos? Bueno, lo mostramos con síntomas, con conflictos, con algunas situaciones que son justamente de conflicto que empieza en nosotros. Fíjense que a gran escala termina siendo la guerra. La verdad que eso es un ejercicio que me parece que se consigue a partir de, como decía hoy, en la foto, uno dice, bueno, estamos Rosana y yo en la foto. Bueno, ¿qué día era? ¿Hacía calor? ¿Hacía frío? ¿Cómo estaba el contexto en el que ocurrió? Era el momento de la guerra de Rusia y Ucrania. No se hablaba de otra cosa. Infinidad de cosas que están pasando en este momento, eran fines del verano de 2022, todo lo que va haciendo que ese recuerdo que aparece desnudo, solo, huérfano, se empiece a nutrir y se empieza a convertir en un cuento, digamos, y nos traiga el recuerdo de otras personas que estaban allí, como decíamos la otra vez cuando hablábamos con Sonia, si pasaba el tren, si pasaba el botellero, las voces, los ruidos, los gestos. Si nos pensamos ahora en esta situación como el ejercicio de Ro recién, si yo afino puedo escuchar un auto que está pasando, y creo que hay un nenito que está bajando la escalera con su papá, acá en el palier, digamos. Cuando afino empiezan a aparecer todas estas cosas. Y es lo que finalmente termina construyendo. Chekhov decía, pago 20 por una anécdota y 30 por un cuento. El cuento tiene todo ese condimento que lo convierte en algo entrañable cuando uno lo lee. La tribu sistémica, espacio de encuentros, transmitiendo experiencia de mucho valor, invitando a experimentar los órdenes del amor, facilitando conexiones, redes de apoyo, crecimiento mutuo. Súmate a la tribu sistémica que Andrea y Sonia crearon con amor, reunidos en conexión única. En esta oportunidad nos surgió la posibilidad de invitar a Rosana Micheletti y a Oscar Marful, y quiero contarles un poquito quiénes son ellos. Oscar, voy a leer un poquito porque tienen unos caminos extensos que vale la pena leer. Entonces, Oscar es escritor y es narrador. Estudió guión cinematográfico, hizo cursos de escritura y de narrativa oral. Trabajó en un programa llamado Bibliotecas para Armar. Publicó algo que me llamó mucho la atención, que dice Barrio Abierto y ¿Qué flashás? Son 2 libros escritos por chicos de un barrio de acá, de nuestro país, del barrio Evita, de la provincia de Buenos Aires, en un partido que se llama Caseros. Así que me llamó especialmente la atención esos libros, ¿no? Recopilar el trabajo de estos chicos y publicarlos. Qué importante escuchar a nuestros niños. Y en el 2019 también participó en el libro ¿Por qué llora esa mujer? Y actualmente colabora en Radio Nacional Folclórica, ¿sí? Y Roxana Micheletti, bueno, para los que la conocemos y para los que no la conocen, digamos que ahora acá, como consteladora familiar, ¿no? Yo decía, yo cuando la conocí, estaba en un entrenamiento de hipnosis ericksoniana,
Y me tocó trabajar con ella, y cuando me dijo que era facilitadora, dije, una facilitadora de carne y hueso. Yo recién empezaba mi formación, así que tener una facilitadora de verdad al lado mío y que me hablara era como un montón, ¿no? Por allá lejos. Y me miró y la vi, y conecté y me pareció un ser humano hermoso, que hoy sé que caminó mucho, que está muy formada, que hace memoria celular, que hace registros akáshicos, que hace flores de Bach, que se entrenó en hipnosis ericksoniana, en trance generativo, en no sé cuántas otras cosas más, que tiene su propio espacio, donde ella hoy comparte los órdenes del amor, donde forma a gente que puede tener estos órdenes del amor para la vida cotidiana. Y en este camino, también cuando tuvo que hacer su autobiografía, ese monstruo grande que tenemos los que estamos formándonos, que llega el momento de la autobiografía y muchos no sabemos qué hacer, se encontró con Oscar Marful en un volante casualmente, vieron que esto es todo casualidad en este mundo sistémico, como ya sabemos, y le pidió ayuda para hacer lo que a ella le faltaba o no podía, y de esa ayuda que se dieron, se miraron, se conocieron y crearon algo maravilloso que vienen a compartir con nosotros. Así que me extendí un poquito porque estoy emocionada, porque no sé si notan que los quiero. A Roxana, a Oscar lo conocí ahora, pero ya siento que es parte. Así que bueno, me permití la emoción y estamos con ellos. Oscar y Roxana, les doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Sonia. Gracias, Sonia, muy amable. Y gracias, Andrea, también, porque es un momento bastante conmovedor. Oscar me presentó hace un tiempo un libro que se llama El derecho a la ternura. Sí, del escritor mexicano Restrepo, que justamente habla de que lo único que le podemos oponer a la violencia es la ternura. Básicamente dice eso, ¿no? Y recién leía de casualidad una cosa que nos había llegado, que lo estaba compartiendo con Rosana, que es una frase de una educadora que decía: todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. La gente educa para la competencia. Y este es el camino de cualquier guerra. Cuando eduquemos para cooperar y ser solidarios, ese día estaremos educando. Esto lo dijo María Montessori, ¿no? Y que justo nos cae con lo que decía Andrea. Sí, y que, bueno, siempre sabemos, algunas de las personas que estamos acá, que por resonancia nos unimos. Como decía Andrea, hay unos otros concretos, ¿no? Orgánicos que estamos viviendo y vibrando. Entonces, en esa vibración, bueno, a mí me llega mucho lo que Oscar comparte sobre la ternura, porque yo estaba trabajando con la ternura como un mantra para mi vida, porque había estado estudiando algunos formatos de trauma, y yo me identifiqué con el del rechazo, ¿no? Y el del rechazo no es un trauma que uno tiene hacia un otro, sino también hacia uno mismo muchas veces, ¿no? Entonces había decidido trabajar con la ternura como una persona a la que podía acudir en mí, y bueno, después apareció el derecho a la ternura, que es como un derecho, como el derecho a la alimentación, el derecho a la educación, el derecho a la salud, que todos tenemos, ¿no? Y a la expresión. Y a partir de ahí fue que, bueno, todo lo que está pasando en este momento, que Andrea decía, ¿cómo le explicamos esto a un niño, no? Claro. ¿Cómo explicamos? Bueno, tenemos que acompañarnos en este momento los otros que estamos decididos a mirar con ternura lo que viene, y me parece que la manera más eficaz de poder hacerlo es con la práctica en nosotros mismos, básicamente. Sí, claro. Es acá en casa, ¿no? En lo interno, para después, desde esto que somos, volcarlo allá afuera. Y hacer el trabajo pequeño. Me acordé de un cuento. ¿De cuál? Hay un cuento que dice que el padre lleva a su hijo al trabajo, porque la mamá tenía que trabajar, y compartían las tareas de la casa y de la educación de los niños, y él se lo lleva al trabajo. Bueno, y no sabiendo qué hacer con el chico como para entretenerlo, decide recortar una
una hoja de una revista y romperla en varias partes para fabricarle un rompecabezas. Ah, Y entonces dijo, total, esta es la imagen del mundo, va a tener un reto largo porque más o menos el mundo todo, para hacerlo encajar, es es un trabajazo, ¿no? Sí, un trabajo. Y no pasaron más de 3 minutos, 5 minutos que el niño volvió con el rompecabezas hecho y el padre se sorprendió y le dijo, ¿qué pasó que lo hiciste tan rápido? ¿Cómo hiciste? Pensó que tenía un genio en su casa y sí, lo tenía porque el niño le dijo, es que del lado de atrás vi que había un hombre. Entonces, en lugar de querer arreglar el mundo, por ahí nuestra tarea es esa, ¿no? No voy a hacer claro. la acotación de cómo interpretar este cuento, que lo conozco hace mucho tiempo, por eso no soy muy buena contando cuentos. El experto es Oscar. No, claro, pero está bien. Pensaba en este concepto del el trabajo hecho en casa, digamos, ¿no? Esta cuestión. Nosotros con esto de justamente, la autobiografía es contarnos la vida que vivimos y la que nos contaron. Eh, Jugando siempre con aquellas voces que quedaron, que nos vienen de hace tiempo, con las emociones, con la cuestión olfativa, el tacto, los olores, las imágenes, lo que escuchamos. Todo esto puesto para que cuando uno lo escriba vuelva a tomar vida. Aquellas personas que nos precedieron, aquellos recuerdos que quedaron, tomándolo desde cualquier lado. Hoy pensábamos en decir, qué sé yo, si tuviéramos que pensar en un acontecimiento familiar, una fiesta, una reunión familiar donde estuvieran todos y pudiéramos hacer una foto, guardar esa foto, tenerla hoy en la mente, ¿no? Todos tenemos algún acontecimiento que ocurrió hace muchos años y guardamos en algún lugar o vimos una fotografía que hoy podemos verla sin verla, digamos. Y si le hiciéramos preguntas a esa fotografía, nos encontraríamos con los personajes y con lo que pasaba, y sería un buen punto de partida. Nosotros nos propusimos pedirles, sugerirles, si es que así lo quisieran, por ahí, si les vino ahora una fotografía, que la anotaran en algún lado, y que quede anotado porque puede ser un buen punto de partida. Si les vino la imagen de alguna vez, una Navidad, puede ser cualquier cosa. La verdad es que puede ser hasta un velorio, francamente. No tendría ningún, no hay ningún límite. Sí, algo donde haya parte de lo que fue nuestra familia. Y entonces para eso, si les parece bien, yo quisiera invitarlos a hacer un pequeño centramiento para preparar el terreno con esto que trajo Oscar como semilla. Y para eso los invito a ponerse en una posición cómoda. Vamos a hacerlo en silencio, solamente los voy a ir acompañando con mi voz si ustedes quieren dejarse guiar. Observan cómo es estar aquí ahora, no hay gran cosa que hacer más que conectarse con casa, con el cuerpo que tenemos para después poder hacer la tarea. Y podemos observar cómo es entrar en relación con el piso, los pies con el piso, y los puntos de apoyo de la cola, el lugar donde están sentados, y buscar una posición cómoda en la espalda para que esta posición que es una posición descansada y relajada, sea a la vez una posición en donde nos dé la nota del medio, ¿no? El espacio de la columna en donde encontramos el eje que nos sostiene y que nos equilibra. Y desde esta posición, buscando como si fueran raíces los pies, observamos la respiración y si podemos, la llevamos al abdomen, pero muy suavemente, dejando caer los hombros y los codos como si fuesen llamados por la gravedad del centro de la tierra.
Los dejamos que ellos se entreguen, mientras que desde la parte más alta de la cabeza nos podemos imaginar que la invitación viene desde el cielo, entonces la columna se empieza con micro movimientos a erguir y a sostener, mientras continuamos observando la respiración. Vamos a poder prestar atención qué pasa con el diafragma respiratorio, que es el diafragma está ubicado debajo de las costillas flotantes, en la caja torácica, en el tronco del cuerpo. Tal vez se den cuenta que cuando incorporamos el aire, cuando inhalamos, el diafragma desciende. Y cuando desciende, si queremos también podemos contraer un poquito el suelo pélvico para imprimir un poquito de potencia a esta postura. Y cuando exhalamos, el diafragma sube. Y cuando sube, buscando la parte más alta del tórax hacia los pulmones, a lo mejor también podemos encontrar que el corazón se apoya en él y late más fuerte. Cuando inhalamos, el diafragma desciende. Y cuando exhalamos, se va hasta la parte más alta de la caja torácica y el corazón se apoya. Entonces es posible sentir, muy probablemente, el latido del corazón. Y sin forzar la respiración, vamos observando cada uno a su propio ritmo, cómo es estar aquí ahora presentes en la respiración, el aliento de vida. No es menor estar vivos en este mundo, aquí ahora. Entonces, cuando inhalamos y exhalamos, nos damos cuenta de que estamos acá y que estamos vivos y que tiene el cuerpo un ritmo. Y que ese ritmo tal vez se empieza a relajar y a soltar. Y podemos, si queremos buscar algo ahí afuera, más allá de esta habitación, como buscando la información, ahora sí, más allá de esta habitación, a la familia, buscando en nuestra familia la respiración del alma de la familia. Como si saliéramos de nuestro propio cuerpo a buscar a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, todos los que son parte. Nosotros y nuestros hermanos, nuestros padres, sus hermanos, novios y novias anteriores. Tal vez personas que estuvieron en relación con ellos y que hicieron algo bueno por nosotros, como nuestros padrinos, las niñeras que contrataron. Y un poquito más allá en el tiempo, hacia nuestros abuelos, sus padres, sus hermanos, los tíos, personas que hicieron algo bueno por nuestro sistema, como los maestros, los padrinos. Y también algunos que hicieron algo difícil y que modificó nuestro sistema. También le damos la bienvenida. Y más allá de nuestro sistema familiar, vamos a incorporar ahora el sistema escolar, el sistema de trabajo, porque nuestro sistema está relacionado con otros sistemas. Tal vez personas religiosas tienen un grupo en la iglesia o el club. Y vamos a animarnos a ir un poquito más a buscar en medio de la tribu sistémica a todas las personas que están relacionadas con la ternura y que hacen algo bueno por la humanidad y que apoyan a estos otros que somos hoy buscando
aumentar la ternura, el bienestar y la conciencia. Y cuando sentimos que viene esa marea, que tiene otra respiración, que se expande de otra manera, le damos la bienvenida para darle lugar también a todas las historias que trae, a todos los olores, a todas las imágenes, a todas las sensaciones, los sonidos que puedan llegar a contribuir al trabajo que hoy vamos a hacer juntos. Así que lentamente, cada uno a su ritmo, puede ir volviendo acá, tomando una inspiración profunda, recuperando la respiración y los puntos de apoyo de los pies y de la cola. Y cada uno a su ritmo, a su propio tiempo, van abriendo los ojos y ya un poquito más centrados en este espacio, en este lugar. Podemos compartir algo que viene a propósito de justamente esto que decía Ro, respecto de cuántos nos componen, ¿no? Somos todos. Y les leo este pequeño texto, corto, breve, que dice: la abuela habla con su nieta. Tiene un brillo en la mirada que heredó de su padre. Y aún lleva el mentón a 90 grados, como le enseñó la tía Emma, aquella vez que la llevó a bailar por primera vez. Acostumbra a usar el pelo a lo Jane Fonda. Y tiene una entonación en el decir que le quedó de su marido. Hace un silencio y respira profundamente para subrayar una frase. Esas pausas las hacía un amigo suyo del que estuvo enamorada secretamente hace ya muchos años. Ahora gesticula, moviendo las manos como la señorita Marta, esa que tuvo en 4º grado, y sonríe pícaramente, igual que lo hacía su madre. La nieta la escucha con atención. Todos dicen que se parece mucho a su abuela. Hasta aquí el texto breve que les decía, y bueno, aquí aparecen algunos personajes que, si pensamos, aquí no se habla de ojos, de color de pelo, sino características, movimientos, cosas que vamos aprendiendo en el viaje, digamos, y que nos dejan incluso aquel amigo de la abuela de la que ella estaba enamorado y que nunca nos enteramos. Todas las personas que trabajamos con constelaciones familiares sabemos el impacto que tienen los secretos en las familias, ¿no? Lo no dicho, o lo dicho de una manera que con el tiempo y las generaciones se van modificando y van perdiendo su esencia, ¿no? Entonces, a veces hoy nos preguntábamos qué sostienen las historias familiares, qué ocultan. Claro, y de qué manera nos llegan. Claro. Porque muchas veces las personas o los personajes que componen la historia que nos contaron no son aquellos que creíamos. Gente que ocupaba un sitio que de pronto no era el que oficialmente le había sido designado, pero también otras personas que llegan incluso hasta Jane Fonda. Quiero decir, una actriz, un actor, algo del que copiamos la manera de reírnos o la manera de volar. Los otros días escuchaba a una persona acá cerca, lo comentaba con Rosana, que decía en un comentario: convengamos que tal cosa, tal cosa, tal cosa. Es una palabra aprendida de la tele, para decirlo fácil, y me acordaba de mi familia cuando empezaron a usar la palabra inclusive, que la ponían en cualquier lado
porque también era una influencia. Es una cosa muy tierna que a mí me emociona acordarme de eso, porque pienso en que mi madre decía que cuando se refería a alguien, decía una persona muy inteligente, tiene mucha facilidad de palabra. Para ella eso era muy importante, ¿no? Y acá estuve yo esforzándome por conseguirlo. Permítame el chiste, por favor. Pero bueno, las cosas se cuentan, las cosas se cuentan solas. Claro, sí. Me acuerdo que mi papá también decía, haya paz, decía, bueno, nada también para este momento, ¿no? Porque me decía como un cantito y es cierto, todos podemos estar movidos inconscientemente por estas pequeñas frases. A veces son historias y a veces son frases, son relatos, ¿no? Sí, claro. Y todas estas cosas que pasan, está bueno traerlas a la luz, porque entonces nos va a dar mucha información de cómo somos tomados por el sistema. Por eso decía, yo no voy a meterme en lo que pasó antes, pero sí es cierto que esa información a mí me impacta, ¿no? Y cómo puedo seguir adelante con eso diciendo, sí, claramente, sí, se hace por amor, claro que se hace por amor. Y por amor, el amor, desde la mirada sistémica, siempre es lo que habilita todas estas dinámicas, pero puede ser un amor ciego. Entonces, un amor ciego, es decir, repetir la historia de nuestros padres o de nuestros abuelos, porque no estamos ocupando nuestro lugar o porque no estamos conscientes de la historia, y hay una parte del sistema que dice, bueno, ¿qué hacemos con esto que está tapado, que está excluido? ¿Cómo lo mostramos? Bueno, lo mostramos con síntomas, con conflictos, con algunas situaciones que son justamente de conflicto que empieza en nosotros. Fíjense que a gran escala termina siendo la guerra. El conflicto que hay en las familias a gran escala es la guerra, porque esas cosas que no se han integrado, esas cosas que de blanco y negro, o es blanco o es negro, no hacemos grises y no los tomamos para nosotros en nuestra propia vida, también pasa que si aquel que piensa diferente de mí, porque no tiene nada que ver conmigo, porque en mi familia se vivía así, entonces empiezan los conflictos con otras personas, con otros sistemas, porque nos volvemos intolerantes, ya lo sabemos. Ahora, ¿qué pasa si nosotros empezamos a traer de lo que es la familia algún recuerdo, para mirar eso que estuvo excluido y eso que está presente en nosotros con ternura? Y claro, y a veces está lleno de pequeñas cosas, ¿no? Porque la verdad es que son pequeños gestos. Hablamos de palabras, de frases. Yo tengo acá que es una lista de recuerdos que alguna vez la hice para mí y la comparto con ustedes. ¿Sería un disparador para ellos? Sí, me parece que sí. No, le voy a cambiar la palabra, miren lo que acabo de decir. No, un estímulo. Un estímulo. Un estímulo. Paremos de disparar, ¿no? Claro. Un estímulo. Pero bueno, ¿puede surgir el error? Claro, en lugar de decir armas para trabajar, decimos herramientas. Claro. Pero nos corregimos. Claro. Ya. Perfecto. Bueno, como decía Ro, la invitación es a que después cada uno, tranquilito, piense en una lista de recuerdos propios, de su casa, de aquella casa, de la familia, ¿no? Yo me acuerdo de algunos. A la hora de la siesta, por ejemplo, se juega calladito. Si llueve fuerte, hay que poner un balde en la galería. No hay que abrir la heladera con los pies descalzos. Hay que poner la traba en la puerta antes de acostarse. El enchufe del velador lleva un palito para que no se apague. El pan viejo se guarda para las tostadas. La caja de lustrar zapatos va entre el aparador y la cocina. Para abrir la puerta del galponcito hay que levantarla y darle una patada abajo. Así funcionaba. Se plancha la cama para que las sábanas estén calientes en noches de mucho frío. No se silba ni se canta en la mesa. Aprendelo.
sentate bien, decía mi papá. Sentate bien. La llave queda debajo de la maceta de Malbón. El ventilador se deja en el piso porque ya una vez se cayó de la mesa. Ojo con eso. Los juguetes se prestan o se esconden. ¿Cómo? Y porque no quiero problemas. Si no los vas a apretar, los escondes. Cuando vienen tus primos, por ejemplo. Sí, ¿no? por ejemplo. Los sábados hay milanesas con papas fritas. No hay que dejar la tarea para último momento. La ropa se deja colgada en la silla y todas las noches hablo con Dios en la oscuridad. Son postales, cosas muy sueltas, que si prestamos atención tienen la poesía de lo cotidiano, digamos, de esta cosa que nos emparenta. Probablemente, bueno, haya gente que nunca vivió alguna de estas cosas, pero sí tiene otras. Alguna voz que vino de mamá, papá, de la abuela, del tío, o de la chica que los cuidaba, de un vecino. Qué sé yo, un vecino te podía decir no cruces sin mirar para los dos lados. Claro. Y era la vecina de enfrente. De todos lados íbamos recibiendo, ¿no? Sin contar el colegio que también aportaba sus... Totalmente. Claro. Y vos sabés que esto también lo charlamos con Oscar, que al repasar todas tus sugerencias, me doy cuenta de que una cosa que quería nombrar es que las imágenes, en general nosotros tenemos idea de que son visuales, pero en realidad las imágenes pueden ser olfativas, como el olor de las tostadas. Yo hablo de vos hablas de tostadas y yo pienso en el perfume de las tostadas en tu casa, sí, claro. O el del Malbón. También las imágenes pueden ser auditivas, es decir... los recuerdos pueden ser auditivos. Los recuerdos, pero claro, concretamente estas, lo mostramos como imágenes, pero estos recuerdos que se muestran como imágenes pueden ser, comprometer todos los sentidos, como las sábanas calientes, el tacto, ¿no? Sí, o como decimos muchas veces, mirá lo que te digo, ¿no? Claro. Eso tiene que ver con el canal de transmisión. Sí. Mira, yo lo tengo de hace muchos años, sí. Pero que es una frase de la calle, digamos, ¿no? Mirá lo que te voy a decir. Pero bueno, esas cosas, digamos, por ahí, pequeñas, sencillas, cotidianas, son las que construyen, las que nos construyen, finalmente. Así nos construimos. Sí, y cómo a veces las llevamos y en lugar de repetir, de crear, perdón, nuestra propia historia, repetimos aquellas otras, que a veces resultan inadecuadas. Yo, como terapeuta en experiencia somática, también mis profesoras dicen fijación es trauma, ¿no? Bueno, o el trauma es una fijación, porque estamos ahí fijos, no solamente en una creencia, sino también en un modo de reaccionar fisiológicamente. Entonces, depende de la categoría del trauma, podemos siempre, ante el mismo evento, reaccionar de la misma manera, y aunque queramos hacerlo diferente, si no lo pasamos por el cuerpo, es muy difícil porque el sistema nervioso aprendió que eso para la supervivencia era lo que había que hacer. Entonces lo repite porque es bueno, nos trajo vivos hasta acá. Entonces, a lo mejor hoy no necesitamos ponerle un palito a la perilla del velador. Claro. Pero lo ponemos igual porque eso lo aprendimos y eso funciona, ¿no? Esto... Sí, además por ahí después descubrimos que tenemos un montón de cosas, de cosas que ya no harían falta, pero que en un punto nos conectan con aquello otro que pasaba, ¿no? Claro. Yo pensaba... Y que no sabemos, además. A veces está tan oculto que no sabemos que nos está conectando con eso, porque el cuerpo lleva la cuenta y además lo sentimos, lo vivimos en el comportamiento. Yo no, hay un episodio que creo que te conté a vos, que viene al caso, me parece. Yo iba en un auto, en un auto 0 kilómetros, era invierno, tenía calefacción. Yo no estaba fumando, paré en una calle, estaba en un semáforo, y estaba el cartel de la calle que iba a atravesar, era en la zona de Avenida del Trabajo, no me acuerdo, Eva Perón, y
cerca de la Carra, digamos, no sé qué es eso, Caballito, bueno, por ahí. Y de pronto, cuando voy a cruzar, siento olor a tabaco de pipa, a tabaco dulce. Y es inexplicable verdaderamente por las condiciones en las que estaba. Resulta que hago 20 metros y descubro que la calle, que se llamaba Cini, a mí me era muy familiar porque cuando yo tenía 8 o 10 años acompañaba a un tío que era camionero, trabajaba de chofer en un aserradero, y él me llevaba, me pedía que lo acompañara, y cuando llegábamos y guardaba el camión, había un señor que abría un portón, hoy se diría un afrodescendiente, que tenía una pipa. Entonces yo tuve el recuerdo del olor, no el olor. Claro. Me detuve a pensar en cómo funciona esta compu, digamos, que sin ponerle la búsqueda, me lo manda solo con un estímulo visual. Es decir, aparece la calle Cini, que yo no sabía ni que existía, no la recordaba por lo menos, y aparece como el olor, recordándome de que me orientó hacia dónde estaba yendo el recuerdo, ¿no? La verdad es que eso es un ejercicio que me parece que se consigue a partir de, como decía hoy, en la foto, uno dice, bueno, estamos Rosana y yo en la foto, bueno, ¿qué día era? ¿Hacía calor? ¿Hacía frío? ¿Cómo estaba el contexto en el que ocurrió? Era el momento de la guerra de Rusia y Ucrania, no se hablaba de otra cosa. Infinidad de cosas que están pasando en este momento, eran fines del verano de 2022, todo lo que va haciendo que ese recuerdo que aparece desnudo, solo, huérfano, se empieza a nutrir y se empieza a convertir en un cuento, digamos, y nos traiga el recuerdo de otras personas que estaban allí, como decíamos la otra vez cuando hablábamos con Sonia, si pasaba el tren, si pasaba el botellero, las voces, los ruidos, los gestos. Si nos pensamos ahora en esta situación como el ejercicio de Ro recién, si yo afino puedo escuchar un auto que está pasando, y creo que hay un nenito que está bajando la escalera con su papá acá en el palier. Digamos. Cuando afino empiezan a aparecer todas estas cosas. Y es lo que finalmente termina construyendo. Chekhov decía, pago 20 por una anécdota y 30 por un cuento. El cuento tiene todo ese condimento que lo convierte en algo entrañable cuando uno lo lee. Hermoso, Chekhov. Sí. Yo les propongo, si ustedes quieren, trabajar, gracias a la consulta que me hizo hoy una de las personas que está aquí en la sala, les quiero proponer que si ustedes quieren, solo si quieren, porque es una invitación, vayamos a trabajar. El que no quiera trabajar tendría que levantar la manito para así sabemos, porque la idea es la siguiente. Vamos a ir a las salitas individuales, 10 minutos nada más para hacer una práctica. La idea en estas subsalas es que hagamos lo siguiente. Vamos a tomar un minuto para que las 3 personas van a trabajar en tríadas, las 3 personas que estén presentes en la sala, en el conjunto, elijan quién va a trabajar. Bueno, veo que todos quieren trabajar, bueno, buenísimo, porque si no se pierden la experiencia. Visanino, Gustavo no, perfecto, Gustavo no. Bueno, gracias Gustavo, gracias. Esa es la idea, que respetemos eso que cada uno quiera hacer. Bueno, ya sabemos que Gustavo no, para tenerlo presente para armar las salas. Y gracias por decírnoslo, para así respetamos los espacios de cada uno. Entonces, las personas que sí van a ir a la sala son 10 minutos nada más. Van a, en el primer minuto, elegir quién va a ser el número 1 para trabajar, quién va a ser el siguiente y quién va a ser el siguiente. O sea, primero, quién trabaja en primer lugar, quién trabaja en segundo y quién trabaja en tercer lugar. La persona que va a trabajar va a tener como consigna pedirle a alguna de sus 2 compañeras, veo que la mayoría sí somos mujeres, nosotros no vamos a entrar a trabajar, pero nos vamos a quedar acá por si necesitan algo,
van a pedirles a una compañera si por favor puede representar al relato familiar como un abstracto, ¿sí? Alguien que represente, entonces, podría representar a mi, así se pediría, ¿no? ¿Podrías representar a mi relato familiar? Bien. Entonces, él dijo que sí, y le puedo pedir por favor también, ¿no? Por favor, podrías, y a la otra compañera, sí, la otra compañera le van a decir, por favor, ¿podrías representar a mi narrativa personal? Entonces vamos a tener dos representaciones, la del relato familiar y la de la narrativa personal. Y la idea es que entren en relación, entren las personas que están trabajando para la persona número 1 al principio, lo que van a hacer es solamente centrarse en sentir. Acá es poner el cuerpo, relajados, sintiendo, y van a observar con quién se conectan, si sienten más hacia uno que el otro, si se miran, todas esas observaciones que van a ir haciéndose en la relación que se va dando en los 3 minutos siguientes, van a archivarla, registrarla, sintiendo sensaciones sentidas en el cuerpo. No, acá no hay interpretaciones, solamente sentimos sensaciones sentidas y vemos qué nos pasa, a quién nos llama más la atención, a quién queremos observar, a quién no. Y luego lo que van a hacer es, vamos a cerrar el ejercicio a los 3 minutos de haber sentido y van a tener 3 minutos para que les compartan a su compañera, a la primera que trabajó, qué es lo que sintió cada una. La persona que trabajó no tiene que compartir, porque la experiencia es para ella, ¿sí? La idea es que las personas que representaron al relato familiar y las personas que representaron a la narrativa personal le den el backstage, no, lo que pensaron. Sí, lo que vivió cada una, la devolución. La devolución de lo que cada uno estuvo sintiendo, con quién se conectó más, qué es lo que le pasó por el cuerpo y eso. Solamente eso, sin interpretaciones ni nada. Para que la persona que estuvo trabajando, poniendo el alma, tome nota de aquello, porque también va a seguir siendo parte del trabajo que vamos a seguir haciendo en este taller el día de hoy, y lo que van a seguir haciendo a continuación, porque todo este material se los vamos a mandar en los próximos días, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Está bien? ¿Todos? ¿Está bien? Solamente vamos a hacer una representación. Nerina pregunta, ¿cómo sería lo del relato, por ejemplo? Nada, vamos a ver qué pasa si, como un abstracto, ¿no? No es una persona. Solo decir lo que solo decir lo que sienten. ¿Y con quién se conectan más? Si se conectan con el alma, si se conectan con la otra representante, si con la persona que está trabajando, ¿no? Porque el alma sería la persona que está trabajando. Esto lo quiero aclarar. Me parece que así estaría más claro. La persona que, si se conectan con la persona que trabaja o con la persona que está representando el otro abstracto, ¿sí? Sí, que además que ninguna, las dos cosas son distintas. Son bien distintas. Y entonces, luego que pasan los 3 minutos, les va a salir un cartelito que dice que termina el tiempo, y van a compartir las dos personas que representaron para la persona que estaba trabajando su sentir. No se lo van a decir hasta que no hayan pasado esos 3 minutos de estar trabajando, sintiendo, entrando en relación. ¿Ok? ¿Está un poquito más claro? Si alguien necesita ayuda, más o menos, Adriana, es solo sentir, solo entregarse y sentir. Solo ver qué pasa. Si una vez que se pusieron de acuerdo, dice, me pasó esto, me pasó lo otro, y solamente tiene que dar testimonio a aquella persona que estuvo representando, que estuvo haciendo el papel de representante del relato familiar y de la narrativa personal. ¿Sí? ¿Les parece bien? El que trabaja observa, gracias por la pregunta, Miriam, el que trabaja observa a sus compañeros, entra en relación. Lo importante es entrar en relación, ve cómo se comportan uno y el otro, porque la persona que trabaja sabe quién es la narrativa personal, quién es el relato familiar,
y va a observar lo que les pasa entre ellas y a sí mismo con ellos, ¿sí? Y después les pide, por favor, me podrías contar lo que te pasó, lo que sentiste, y solamente con esas sensaciones van a tomar nota y después vamos a volver a la sala general. ¿Está bien? Vamos a probar. Lo que sale, sale. ¿Está bien? Ok. Bueno. El que trabaja, observa, primero pide a las personas que sean sus representantes y después entra en relación con ellos y observa, ¿sí? Y después pide la devolución. Ese sería el trabajo. Gracias. Volvemos a la sala grande todas las personas y luego vamos a las salitas. ¿Está bien, Andrea? Gracias Sí, por parece muy bien. compartir. Muchas gracias. Solamente así para entenderlo mejor, ¿qué diferencia hay entre relato y narrativa, hablando de palabra, o sea, el significado de la palabra? ¿Qué significa relato? Así como para entenderlo mejor para mí. El relato familiar sería la versión oficial de cómo ocurrieron las cosas. Y la narrativa personal sería ¿Cómo me las mi cuento? punto de vista, Lo que nos contamos. los que nos contamos. Claro, porque hoy justamente decíamos, ¿no? Que una de las cosas que pasa es que a menudo los hermanos se encuentran Y no coinciden. y cuentan historias diferentes, sí, claro, cuentan historias diferentes, contamos historias diferentes de lo que vivimos, ¿no? Porque a todos nos impactan diferentes Perdón, cosas de en diferentes las maneras. parejas También. ocurre que empiezan diciendo, ¿te acordás cómo llovía aquella vez que fuimos a Córdoba? Y el marido le dice, nunca fuimos a Córdoba. No solo que no llovía, sino que nunca fuimos a Córdoba. Es como muy, no sé por qué. Sí. Así. Entonces, la narrativa tiene que ver con eso, con lo que nos contamos, y el relato es con lo que se va contando, y que son frases que se repiten, no solamente frases, historias que se repiten en nuestro sistema cuando contamos o no contamos, porque hay historias que están ocultas, como historias que tienen que ver justamente con la guerra. Yo atiendo gente en el consultorio en forma individual, y muchas veces veo que la guerra que tienen en sus casas es el arrastre de los abuelos que emigraron, vaya a saber dónde, ¿no? Entonces... Sí, además, perdón, también dentro de la historia de un país, totalmente. también habría una narrativa personal y una historia. Sí. Además contada, ¿no? Contada, oficialmente. Sí, claro. Por eso decíamos, cómo nos impactan las cosas dichas y las no dichas, ¿no? Que ocultan, porque dicen algunas personas que cuando nosotros escuchamos 6 veces la misma cosa, se vuelve una verdad para nosotros. Entonces, ¿qué hay de verdad si realmente lo tomamos así como viene, sin filtrarlo y sin poder observarlo ahí? Nada, es ejercicio que agradecemos que las personas que no quieran hacerlo no lo hagan, pero también les quiero decir que pueden hacerlo solos, de una manera encubierta. Claro, claro. Y después les cuento cómo lo hacen, así las personas que sí van a participar lo pueden hacer ahora, ¿les parece? Cuando vuelvan les cuento cómo lo pueden hacer en su casa si lo quieren hacer en forma personal para no abrirlo a otros. Respetamos eso. ¿Estamos entonces? Así que bueno, ahora yo les voy a contar, cuando lleguen todos, ¿están todos ya acá? Vamos a ver si están todos. Yo les cuento cómo lo pueden hacer y seguimos con Oscar con el trabajo. Como nos decía hace un momento Gustavo, las constelaciones y los cuentos tienen mucha similitud, por eso es que vemos que podemos ensamblar perfectamente las dos herramientas, la escritura sistémica, la literatura y la escritura, la narrativa sistémica, ¿no? De hecho, Hellinger tiene muchos libros de cuentos, porque las visualizaciones también son una forma de constelar, los cuentos que vemos son una forma de constelar. De hecho, yo he constelado cuentos, no solamente sueños, cuentos con alumnos, y es increíble, es maravillosa la experiencia.
Pero si nosotros queremos hacer este ejercicio, también lo podemos hacer de la siguiente manera. Vamos a imaginar que estas son plantillas, papelitos, que pueden ser del mismo color, no, puede ser de cualquier medida. Con que podamos poner los dos pies sobre ellos está bien. Entonces vamos a elegir un papel o dos papeles, porque no necesitamos más, necesitamos dos representaciones. Vamos a elegir a uno y le vamos a poner narrativa personal, y al otro le ponemos relato familiar. Ay, les faltó tiempo. Bueno, podemos hacerlo igual, no se preocupen, no se pierde nada, de verdad. A veces parece que se pierde, pero si uno se tiene a sí mismo, no pierde nada, ¿no? Esto que también observo no solamente por algo personal, sino porque lo que observé, ¿no? La narrativa lo traía de nuevo Oscar, a él, ¿no? Bueno, pero es una interpretación, me voy a corregir. Perdón. Bien, no nos podemos corregir, me tengo. Entonces, hacemos dos papelitos. Uno lo denominamos relato familiar, otro narrativa personal. Y entonces tomamos de a uno por vez y buscamos un espacio donde haya lugar, un espacio amplio, y lo ubicamos en algún lugar de la sala, en el piso. Después el otro lo ubicamos en otro lugar de la sala. Si queremos, le podemos hacer una mosquita, que sería algo así, les voy a mostrar, para que podamos saber a dónde mirar. Si este fuera mi papel, yo puedo cortarle un pedacito así, y este pedacito me va a indicar hacia dónde mira. Entonces, lo que voy a hacer es, a este, que es uno de los dos. Claro, pongámosle que esta es la narrativa personal, bueno, entro en relación con la narrativa y la apoyo en el piso, en el suelo de la habitación donde estoy. Lo mismo voy a hacer con la otra. Entonces, según sienta, no lo voy a orientar como quiero, sino que según sienta, me voy a entregar. Y desde donde yo elegí partir, voy a volver a ese lugar y mirar a los dos. Una vez que veo los dos, voy y me paro arriba de uno y siento. Y ahí entonces estoy tomando la información y sintiendo como siente la narrativa personal. Y luego vuelvo a mi lugar y la vuelvo a mirar a ver cómo es ahora, qué me pasa ahora que ya sé cómo sentir y estar ahí en relación a la narrativa personal. Y luego que sentí que estuve en relación, voy hacia la narrativa, hacia el relato familiar, y entonces ahí vuelvo a sentir. En cada una de las posiciones, ¿qué tengo que observar? Hacia dónde miran, si tengo presente una en la otra, si miro para donde está el lugar que yo ocuparía como ser. Si quiero también puedo poner un papelito para mí, ¿no? Y entonces toda esa información, cuando tengo toda esa información, ya tengo una buena información, una buena cantidad de información para saber si, ¿para qué hacemos esto? Que es lo importante. Si tengo permiso para desarrollar mi propia narrativa dentro de este sistema familiar. Porque algunas veces mi propia narrativa tiene que ver con un discurso diferente al que se dijo en la familia. Claro. Y ahí tenemos las ovejas negras. Las famosas ovejas negras, claro. Y pensaba también en cotejarlos, que se parece a esto que decía Gustavo recién, digamos, en la escritura aparecen los personajes, los puntos de vista, las distintas miradas sobre un mismo hecho, contados de un costado y del otro, y bueno, nada, habrá que ver qué nos pasa frente a eso, con cuál nos quedamos, cuál nos dijeron, cuál nos creemos y cuál sentimos, ¿no? Porque hay una que sentimos como real, personal, claro, sí. Y que muchas veces no es lo que efectivamente ocurrió. Claro, y además, a partir de eso, de estas distinciones, lo que nosotros tenemos es la posibilidad de decir,
está bien, yo soy parte, soy uno de ustedes, pero a partir de ahora elijo ir por mi propia narrativa. Y incluso ver si la narrativa que estoy teniendo no está relacionada tanto con mi familia, que no me permite ser yo mismo, porque cada vez que nosotros venimos, o cuando nosotros venimos a esta tierra, a este planeta, venimos con una voluntad de ser. Entonces, estamos atravesados por la línea transgeneracional, que viene de nuestros abuelos, bisabuelos, padres, ¿no? Desde atrás hacia adelante. Por la línea intergeneracional, que son las personas que son pares, nosotros, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestras parejas. Pero también hay una línea que nos atraviesa, que es el que ser llamados a hacer lo que vinimos a hacer, la voluntad de ser quienes somos llamados a ser, y que tiene que ver con nuestra propia experiencia. Muchas veces está bueno observar nuestro trabajo, por ejemplo, para saber que estamos respondiendo a la línea transgeneracional, al árbol, y muchas veces, por ejemplo, podemos estar identificados con eso y lo hacemos con todo el amor, con todo el talento, porque nos es dado, pero no lo hacemos por nosotros, lo hacemos por el árbol. ¿Y qué creen que les pasa a las personas que en lugar de hacer las cosas para sí mismas, la hacen para los otros, que ya vivieron, que ya estuvieron? ¿Tendrá éxito esa persona en su trabajo? ¿Será reconocido? ¿Se ganará la vida con su trabajo? Entonces, en mi experiencia es, cuando yo estoy haciendo algo, de hecho, en el libro Hay mis ancestros de Aung San Suu, uno de los últimos capítulos dice que la mayoría de los terapeutas hacemos esto porque en nuestro árbol hizo falta muchísima sanación. Entonces, empezamos a hacerlo por ellos. Y mientras nosotros hacemos las cosas por ellos, no solo mantenemos al árbol en nuestra percepción, anclado a esa falta de sanación, sino que tampoco traemos lo nuevo. Queremos sanar, queremos sanar, queremos sanar. Mejor que sanemos, por supuesto, pero que lo hagamos por nosotros y para los que vienen, hacia adelante, como un servicio. Entonces, en ese caso, lo que podemos hacer, yo cuando me di cuenta de eso, dije, uy, Dios mío, estoy queriendo salvar a mi papá. Y dije, hasta aquí. Claro que todos estamos al servicio de ese árbol, y no estamos enfermos, exactamente. Gracias a ellos tenemos este talento de hacer nuestra tarea, escribir, atender a la gente, vender algo, alimentar a alguien, porque a veces, no sé, uno se pone a un restaurante porque en su árbol hubo falta de alimentos, y cuando nosotros decimos, y ya con esto redondeo, y cuando nosotros decimos, hasta aquí lo hice por ustedes, y lo hacemos en un acto de real conocimiento de, bueno, aquí, bueno, la película Coco es un buen referente para ver cómo cuando surge alguien que es diferente puede sentirse excluido y tiene que enfrentarse a la culpa. Bueno, con esa culpa nosotros nos crecemos porque decimos, bueno, hasta aquí lo hice por ustedes de este modo, y a partir de ahora lo hago por mí, para traer lo nuevo. Entonces, en ese reconocimiento empieza a quedarse también con nosotros el reconocimiento del trabajo, el poder vivir de nuestro trabajo, o el servicio que hagamos. Por ahí no es que trabajamos, pero eso que estamos haciendo ya no lo hacemos al servicio de lo que el árbol nos regaló, sino al servicio de lo que viene y continúa siendo el árbol. Serían los frutos. Y por sus frutos los conoceréis, ¿no? Yo pensaba ahora que en esto de los gente que vino, inmigrantes, yo tuve un profesor, un maestro en la escritura, se llamó Antonio Dalmaceto, escritor por excelencia. Recomiendo que lean cualquier cosa de Antonio Dalmaceto, hasta cuentos, novelas. Oscuramente fuerte es la vida, es una novela, y tiene un cuento muy famoso que se llama El Padre, del que yo voy a leer nada más que las 5 primeras líneas, como una invitación a que
lo lean después ustedes, es muy fácil, lo van a encontrar en internet seguro, está publicado muchísimas veces porque no solo es el cuento más famoso de él, sino también junto con 3 o 4 cuentos más, uno de los relatos más conocidos de escritores argentinos, ¿no? Por más que Antonio era italiano. Justamente lo que cuenta es su venida de Italia a la provincia de Buenos Aires, a Salto, donde va a vivir con su padre, que trabaja en una carnicería de su hermano. Y dice, el padre de Antonio Dalmaceto. Cuando pienso en mi padre me vienen a la memoria los regresos a casa, al terminar nuestra jornada de trabajo. Volvíamos de noche, él en bicicleta y yo trotando. Corría a la par, a veces me atrasaba un poco y luego lo alcanzaba. La bicicleta era de mujer, el asiento estaba demasiado bajo y mi padre un poco echado hacia atrás. Pedaleaba despacio por la calle de tierra, que estoy seguro de que no hablábamos. En realidad tengo la impresión de que nunca hablamos. Si intentara recuperar algún diálogo con mi padre me resultaría imposible. Solo frases sueltas. Así comienza el cuento del padre de Antonio Dalmaceto, y por ahí en estas primeras 7, 8 líneas podemos ver que primero esto que hablábamos hoy, cómo cuenta la noche, en qué momento ocurría esto a la noche. Él le iba a buscar a su padre y corría al lado de la bicicleta que el padre iba pedaleando. ¿De qué manera? Echado hacia atrás. Cuenta que era una bicicleta de mujer. Y en medio de toda esa descripción, por un camino de tierra, dice, no puedo recordar de qué hablábamos, porque con mi padre no hablábamos. Y ya nos da una información, apenas comienza el cuento, de este hombre, que era su papá, quizá parco, callado, poco proclive a demostrar emociones, andar comunicando sus sentimientos. Lo hacía con hechos. Cuando Antonio se va de la casa y vuelve cada tanto a Salto, la madre le decía, tu papá puso un calefón y dijo, para Antonio cuando venga. Era una manera de dar amor. Y esto nos lleva a pensar a veces en nuestros propios viejos, en algún abuelo, que uno podía decir qué poco cariñoso que es, ¿no? Bueno, acá vemos las maneras que tenemos de demostrarlo. A veces comprando un calefón, ¿no? Qué bueno, Oscar, esto que traes, porque me hizo acordar que una vez estaba escuchando un audio de Luis Hay. Para los que estamos en este camino, ya que, bueno, es una referente. Calefón sería sí, un termotanque para calentar el agua para bañarse, ¿no? Sí, una caldera, exacto. Una caldera, claro. Gracias, muy amable. Bueno, yo recuerdo que había leído el libro y como 11 años después vi un video que decía tú puedes sanar tu vida. Era el video del libro, y cuando el cassette, porque no era CD, era cassette, estaba escuchándolo y decía, ten la cinta para responder las siguientes preguntas. Toma nota de los mensajes negativos que recibiste de tus padres. Entonces yo paré la cinta del reproductor y recuerdo que estaba tratando de buscar las palabras. Y en verdad no había palabras. Sí había sensaciones, y las sensaciones no eran, o sea, estaban ahí presentes de mí misma, recibiendo con mi percepción de aquel entonces las palabras de los mensajes negativos de mis padres. No tenía muchas, pero por ejemplo, si a mí me decían, no sabes atarte los cordones, yo percibía a esa edad que no sabía hacer nada, que los que sabían eran ellos. Y entonces empecé a formarme ideas de mí misma que tenían que ver con ese momento, en donde yo no era suficientemente buena para hacer cosas. En ese momento era atarme los cordones. Y ahí me di cuenta de que no tenía que ver con lo que ellos habían dicho, sino como yo lo había vivido. La propia narrativa.
Exactamente. No era otra cosa que no fuera la propia narrativa la que me estaba condicionando hoy en día, porque no había estado actualizada hasta el día que yo me estaba haciendo las preguntas, y que no recordaba palabras, pero sí recordaba estos sentires, ¿no? Entonces, traer el sentir como parte de la experiencia también puede ser muy rico, y actualizar la información y decir, sí, es cierto, yo no sabía términos cordones. Entonces, ahora sé, entonces esto cambia también radicalmente mi punto de vista de cómo me veo hoy en día con mi propia narrativa. Decía que usé el mantra, la palabra ternura como mantra. Una de las cosas que nos pasa a las personas que tenemos este tipo de percepciones desde pequeños acerca de nosotros mismos es que nos rechazamos. No hace falta que nos rechace el otro, nos rechazamos nosotros. Y entonces viene alguien, y por otra parte, como somos muy tiernos, somos muy creativos, en lugar de poner nuestro valor en lo que somos, lo ponemos en lo que hacemos. Hablamos del trabajo y todo eso. Entonces, muchas veces a mí me pasaba que yo decía, no, lo que estoy haciendo no está siendo reconocido, y entonces empezaba a disminuir mi estima, pero yo necesitaba, por un lado, el reconocimiento, por el otro lado, decía que no lo quería porque era del ego, entonces entraba en conflicto. Y lejos de ser tierna conmigo, más me daba... Más te exigía. Sí, más me exigía, gracias. Entonces, con esa exigencia, la exigencia es la primera cosa contraindicada frente a la ternura, ¿no? La primera actitud contraindicada con la ternura. En la medida en que yo reconocí que necesitaba el reconocimiento, que claro, que lo rebancamos, porque es parte y porque nos hace crecer. El ego es parte de la historia, si no le damos lugar, entonces estamos rechazando una parte de nosotros mismos inclusive. Entonces empecé a reconocer que necesitaba el reconocimiento, y ahí me volví más tierna. Y a veces me escucho mis voces internas, que son personas que viven en mí, no son partes de mí, son personas que viven en mí, y me dicen, porque tal cosa, tal otra, no sé qué. Y entonces cuando las miro con ternura a esas personas, digo, bueno, vamos con lo que hay. Por algo amamos a esas partes y trabajamos con las que no están tan buenas, pero trabajamos desde la ternura, porque si no entramos en conflicto con nosotros mismos y lo llevamos al mundo. Yo tengo un ejercicio más, si vos querés, Sí, claro. Para que después cierres con lo lindo que tenés para compartirnos, de los puntos de vista, que para eso vamos a hacer un ejercicio breve, pero encubierto, para que miremos todo fenomenológicamente este tema. ¿Por qué? Porque un relato es algo que está instalado, ¿sí? En cambio, la verdad puede ser revelada. Entonces vamos a ver, y necesito 3 ayudantes. En la persona que pongo una manito y levante, le voy a dar el número 1. ¿Sí? No voy a decir quién es todavía. ¿Quién es? Adri. A ver, Cecilia Blum levantó la mano. Bueno, necesitamos 3 personas. Me ayudan mis coequiperes porque... Sí. Marta, sí, Adriana y Adriana Sánchez también. Nos están sobrando personas. Bueno. Ok. Las primeras que yo vi fueron Adriana Cornejo Stern y Adriana Sánchez, y justo al toque Cecilia Blum también levantó la mano. Gracias por participar. Lo vamos a mirar, igual vamos a trabajar todo, porque lo vamos a mirar. Claro. Entonces, ¿está bien? Les pedimos a las 3 personas que nombré recién, por favor, si mantienen sus cámaras prendidas, y el resto las cerramos un momentito. Entonces, vamos a ver quiénes quedan en orden, y vamos a respetar ese orden si están de acuerdo. Entonces, Ceci, apareciste en primer lugar, sos la número 1. En la que sigue es Adri Sánchez, y después Adriana Cornejo Stern. ¿Sí? La doc. Y entonces, Ceci, te voy a renombrar para que tengamos, con tu permiso, para que no nos queden dudas. A ver, renombrar, sos la número 1. Adriana, tiene que ser acá. Sí. ¿Dónde? Renombrar es la número 2.
Y así nos queda bien. Adriana Cosmostán, para renombrar la número 3. Muchas gracias. Ok. Y cada una entra en relación. Yo voy a apagar mi cámara. No, no la voy a apagar para si nos ven. Para si están seguras de que están haciendo acompañadas. Pero fíjense qué les pasa a ustedes cuando están cada una en su posición. ¿Sí? Y a quién miran, a quién no ven. Si tienen la mirada blanda o endurecida o sienten somnolencia, es. ¿Con quién se conectan? Y entonces yo le voy a preguntar, estamos observando a las 3 representantes encubiertas de esto que es fenomenológico, lo podemos observar en todos los sistemas familiares. Ahora yo voy a revelar qué estamos haciendo, de qué se trata junto acá. Entonces, ¿querés abrir tu micrófono, Ceci, y contarnos qué es lo que te pasa, qué sentís, qué ves? Sí, ¿A quién ves? me agarró mucha somnolencia y la veo, mi mirada está en la 2, Ok. porque la 3 la veo mejor parada. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y le vamos a preguntar a la 2 cómo es para ella, si cambió algo cuando escuchó a Cecilia. Sentí sorpresa cuando dijo que era la 2, que soy yo, ¿no es cierto? Sí. A la que veía. Yo a ella no las veo igual, no las estoy viendo. Ajá. Sí sentí mucha relajación. Abarqué a mis hijos en la mirada, pero a su vez sentí un halo como en herradura que estaba rodeada por todos aquellos que conozco que están y no están. Me refiero a los que no están, pero están en mi vida, porque yo me enteré hace 9 años que soy adoptada. Y no tengo ninguna noticia de nadie, ni de madre ni de padre, solo un nombre de mi mamá y mi nombre biológico, absolutamente nada más. Pero me sentí rodeada de mucho, así, en la herradura eso fue lo raro. No se cerró. ¿Y cómo es esa sensación de herradura que no se cierra? ¿Para vos es agradable? Sí, muy agradable, es confortable y de este lado, más que de este, una parte como con luz, apenas. Okay. Sí, muy bonito. Muy bonito. Acá en la pantalla nosotros tenemos configurada del lado tuyo a la número 3, de ese lado donde te viene la luz. No sé cómo ven los demás, pero por sobre tu imagen está la imagen de quien te estaba mirando, es decir, lo más grande te estaba mirando, lo más alto te estaba mirando, la persona que está representando está en el lugar más alto sobre tu imagen, te estaba mirando, y de tu costado estaba la número 3, a la que le vamos a preguntar ahora cómo es para vos, Adri. Gracias. ¿Hablo? Sí, por favor. Bueno, yo me sentí muy conectada con la número 1, con una amorosidad muy grande, un amor muy... ese amor sin esfuerzo, ¿no? Y a la 3 sentí su presencia, pero no la podía ver. A la 2. A la 2. Vos sos la 3. A la 2. A la 2. Ay, qué interesante, sí, estaba que ahí. A la 2 con la 3, ¿eh? No es menor. Sí. Podías sentir su presencia, pero no la podías ver. Sí. Y si tengo que decir, yo lo sentía más del lado izquierdo, más del lado derecho a la 2. Sí. Como así como nosotros en la pantalla vemos así, que está a tu derecha la número. O sea, podías perfecto, Adri. Gracias.
¿Cómo fue? Te pregunto una cosa, ahora les voy a preguntar una cosa más a cada una para cerrar el ejercicio. ¿Cómo fue, número 1, escuchar a las dos? ¿Cambió algo o sigue siendo igual? No, me gustó escuchar a las dos, como que estaba conectada. Me gustó, me dio tranquilidad. Y a la 3 me sorprendió que eso de ese amor que sale fácil. Ay, qué lindo, gracias. No sé quién sos, pero me encantó. Ya vamos a develarlo, gracias, Ceci. Bueno, Adriana Sánchez, ¿cómo fue escuchar a las compañeras? Sentí que está eso que relaté, de lo que conozco, está y no está, tal cual, con lo presente y con lo que no veo, pero está. Ok, gracias. Y Adri, ¿cómo fue escuchar a tus compañeras? ¿Qué pasó? ¿Te emocionaste, hermosa? La verdad que sí me emocioné, no sé qué es lo que estamos trabajando, vos sabés que yo me presto y me encanta esto de que el campo informa, ¿no? Eso que dijo la 1, no sé, tendrá algo que ver, vaya a saber, esto de ojalá que sea así tan fácil, porque verdaderamente lo que yo sentí fue esa cosa que se da. Vamos a revelar el Gracias. secreto. Gracias, los invitamos a todos a que vengan y ahora les vamos a mostrar lo que estuvo representando Cecilia. ¿Querés mostrar nuestro cartel, el número 1? Cecilia, número 1, estuvo representando el alma familiar. A ver si se ve. Si se ve, no se lee ahí, ¿lo pueden leer? Sí. Sí. Bien. Adriana, número 2, representó, ¿cómo te lo decimos? ¿Se lee? Sí, excluido. El excluido. ¿Sí? Y sorpresa final, Adriana, número 3, representaste la ternura. Ah, claro. El amor fácil. Bueno, no Tal sé. cual. Vamos a preguntarle a la ternura, ¿se siente fuerte? ¿Se siente ética? ¿Se siente, cómo es? Es hermoso, sinceramente es hermoso. Gracias. Vieron, todos le vimos la cara a la ternura, pero también le vimos la cara al alma familiar y le vimos la cara a los excluidos que nos muestran que están, aunque no estén. Y fíjense que el alma familiar enseguida quiso mirar a ese que no está. Entonces, qué importante que es. Me parece que estaría bueno que, como para cerrar, si están de acuerdo, antes de que Oscar lea algo, cada uno diga quiénes creen que son excluidos de su sistema familiar. O que tomen nota. Claro, tomar nota Sí. como para ustedes. Ustedes, para ustedes. Pero les tiramos una punta. Podría ser alguien que nació y murió tempranamente, alguien que no tuvo éxito, alguien que tuvo una adicción, alguien que tuvo una enfermedad, algún enfermo psiquiátrico. Las emociones son las grandes excluidas. Los países son excluidos. Hay muchas cosas que podrían ustedes aumentar en su lista para ver qué es lo que no estuvimos mirando hasta aquí. Habitantes de países, o incluso para no irnos tan lejos, habitantes dentro de nuestro propio país que son excluidos. Víctimas y perpetradores. Bastaría dar una vuelta por alguna calle céntrica de nuestra amada Buenos Aires para poder ver lo que pasa, ¿no? Los otros días alguien me decía que una de las dificultades en la visión es que a veces no podés mover los ojos hacia los costados porque te duele. Si querés otra metáfora, no sé, mirar al costado a veces duele, claro, seguro, cuando está alguno de estos excluidos de los que hablamos en una vereda de Buenos Aires, ¿no? Y trayendo a esta misma persona, ablandar la mirada, ¿no? Ablandar la mirada. Dice, ella es una educadora visual, y si dice que nosotros miramos 6 metros lejos
y ablandamos la mirada, la vista se relaja. Y esa mirada relajada, que metafóricamente es mirar con la distancia óptima, aquello es la que viene con la ternura, porque la ternura tiene fuerza, pero es blanda, abraza, es fácil. Así que bueno. Tiene mala prensa, nada más. Sí. porque las lágrimas no están bien vistas en este mundo, ¿no? Sí, cierto. Son excluidas. Son excluidas. Sí. Bueno, si les parece bien. Vamos a cerrar. Sí. Tenemos que despedirnos con un breve texto de José Saramago, que me parece que cierra esto de lo que estuvimos hablando. En realidad es algo que él dijo cuando recibió el Cervantes. Ya no existe la casa en que nací, pero ese hecho me resulta indiferente porque no guardo ningún recuerdo de haber vivido en ella. También ha desaparecido en un montón de escombros la otra, la que durante 10, 12 años fue el hogar supremo, el más íntimo y profundo, la pobrísima morada de mis abuelos maternos, Josefa y Jerónimo, así se llamaban. Fue ese mágico capullo donde sé que se generaron las metamorfosis decisivas del niño y del adolescente. Esta pérdida, sin embargo, hace mucho tiempo que dejó de causarme sufrimiento, porque por el poder reconstructor de la memoria, puedo levantar en cualquier momento sus paredes blancas, plantar el olivo que daba sombra a la entrada, abrir y cerrar el postigo de la puerta y la verja del huerto donde un día vi a una pequeña culebra enroscada. Puedo entrar en las pocilgas para ver mamar a los lechones, ir a la cocina y echar del cántaro la jícara del latón esmaltado, el agua que por milésima vez me matará la sed de aquel verano. Entonces es cuando le digo a mi abuela, abuela, me voy a dar una vuelta por ahí, y ella me dice, vete, vete. Sigue vivo todo en la cabecita, en la memoria. Muchísimas gracias, Andrea, Sonia y toda la tribu esta hermosa. Sí, claro. Bueno, a la ternura y al alma familiar que contiene a todos los excluidos. Así que bueno, nada más por mi parte. Gracias, Oscar. Gracias, Ro, por haber compartido todo, y gracias a todos, Andrea. Gracias. Muchas gracias.